Aquí en la Asamblea Nacional aún resta por resolverse una de las reformas constitucionales enviadas por el presidente Daniel Noboa. Se trata del financiamiento público a los partidos y movimientos políticos. Diario Expreso pudo conversar con Esteban Torres, asambleísta que es parte de la comisión ocasional que tramita este tema, y esto fue lo que nos respondió. Una de las dos reformas constitucionales que quedan todavía activas en la Asamblea Nacional es justamente la de los artículos 110 y 115 de la Constitución, referente a dos temas: el fondo partidista y el fondo de promoción electoral que se da en las campañas, que es básicamente la publicidad de los candidatos. Esa reforma ya superó el primer debate y por eso en tiempos está el primer debate, tiene que concluirse hasta el 27 de julio. Por eso nos hemos puesto en la comisión un plazo de máximo hasta el 22 o 23 de julio para producir el informe para segundo debate, para que este a su vez llegue al pleno y se pueda cumplir con los tiempos establecidos para esta reforma constitucional. En este primer tramo, más bien el segundo tramo, a partir del primer debate, ¿se ha ingresado a cambios, modificaciones? ¿Qué es lo que se está haciendo? Se aprobó el cronograma de trabajo, vamos a recibir algunos expertos. ¿Cuál es la particularidad con este tema? Que la comisión no tomó ninguna decisión recomendando o desacreditando la propuesta en primer debate, es decir, no hubo posición alguna. Por eso nos toca producir en la comisión esa posición para someterla a votación en el pleno y que sea el pleno el que decida. Y en ese sentido tenemos un cronograma de comparecencias de personas relacionadas con el tema, políticos, académicos, para que se vaya construyendo ese informe para el segundo debate y se presente al pleno. Ahora, ya en lo de fondo, a partir del primer mismo debate que ya se dio en el pleno, hay básicamente dos posturas: una que en nombre de la igualdad se mantenga el financiamiento público para las organizaciones y partidos políticos, y la otra que ese dinero debería destinarse a otras prioridades del Estado. Un poco cómo conciliar estas dos posturas que son completamente distantes. Bueno, con los votos finalmente son los que van a decidir qué postura se adopte en la Asamblea respecto a esta reforma presentada por el presidente Noboa. Pero el argumento fuerte que nosotros sostenemos para que se promueva y se apruebe esta reforma es justamente lo primero: que el Fondo de Promoción Electoral ha servido para distorsionar las elecciones y para tener una multitud de candidatos de los cuales realmente la mayoría no tienen posibilidades, no solo a nivel presidencial, a nivel local también, en elecciones pluripersonales y en otro tipo de elecciones. Y el fondo partidista tampoco ha sido utilizado como se debería haber utilizado, para lo que se pensó, que era una forma de que las organizaciones políticas tengan verdaderas acciones internas de generación de nuevos cuadros, forma de escuelas de formación. No se ha dado. Si usted revisa los datos y los egresos económicos, no se justifica con lo que ha pasado. Entonces, la propuesta es total de eliminar estas dos figuras. Obviamente quienes se opongan tienen todo el derecho democrático de hacerlo, y si finalmente no están de acuerdo con la propuesta pueden oponerse en el pleno, ¿no? Pero ahora entonces el tema no pasa por conciliar o buscar un punto de equilibrio, sino el que existan los votos para que pase tal cual el Ejecutivo. Es bastante difícil en este momento conciliar, creo yo, porque quienes no estarían cercanos a esta decisión, que básicamente sería la Revolución Ciudadana, fueron quienes promovieron justamente estas figuras en la Constitución. Entonces, aprobar algo en contra sería irse en contra de lo que ellos propusieron. Entonces, no creo que haya mucha posibilidad de acuerdo en este punto con ellos. Ahora, esta reforma es parte también de otras modificaciones a propósito de lo que se trató respecto a modificaciones en el Código de la Democracia, las últimas aprobadas, y ahí lo que se plantea es básicamente la depuración de los partidos. ¿A dónde apunta ADM con este proceso de depuración? Justamente se aprobó ya el Código de la Democracia, reformas que tenían antecedentes desde el 2020 sin hacerse cambios, y están relacionadas con esta reforma constitucional, en el sentido de que buscan también mayores controles al financiamiento de las campañas, porque independientemente del fondo partidista, al cual no acceden todas las organizaciones políticas, e independientemente del fondo de promoción electoral, cada organización tiene sus gastos, sus costos, que los presenta ante el CNE. Entonces se ha extendido un poco la responsabilidad para tener mayor control en ese aspecto de las campañas, y también una serie de reglas que finalmente se podría decir que juegan a favor de la eliminación de ciertas organizaciones que
o no tienen votos o no cumplen el fin para el que fueron creadas o simplemente se convierten en cascarones electorales que asoman en cada elección, ¿no? Si alguien no tiene los recursos para completar o llegar a ese nivel de ingresos, depende también ya de cada candidato, ¿no? Pero a mí lo que siempre hay que sopesar es el hecho de que por qué los ecuatorianos tienen que con su dinero, con dinero de los impuestos, ir financiando una serie de aventuras políticas, porque en la mayor caso son aventuras políticas que, como en el caso presidencial último, la mayoría nos llega al 1%. Entonces, ¿tiene sentido que haya dinero de los ecuatorianos financiando esto? Yo creo que no. Que cada quien pueda, dentro de los límites establecidos, usar sus recursos o levantar recursos para hacer campaña, es lo que siempre se ha hecho, ¿no? Es lo que la política cuesta, siempre ha costado. Ahora, el método de Hunt, el requisito del porcentaje de votos ya en una primera elección, no para dos consecutivas, y este financiamiento público de los partidos, ¿considera ADN que es el marco definitivo para la depuración de los partidos? Es lo que se intenta, justamente es lo que se intenta, que además es para lo venidero, es decir, es una regla que se aplicaría en primer momento el 2027, que busca un poco romper esta dispersión política en elecciones pluripersonales, que especialmente se ha visto en los consejos, ¿no? Vemos alcaldes que llegan con las justas, por eso también parte de los debates que se tuvieron en su momento era elección en segunda vuelta, por ejemplo, de alcaldes, o incluso en ciertos casos de asambleístas, pero eso al final no se concretó ni prosperó. Pero lo que sí se ve es, por ejemplo, consejos en donde hay tal dispersión que los alcaldes se caen antes de hora o no logran sostener una mayoría, ¿no? Entonces, sí, son reformas aprobadas, vamos a ver qué efectos tienen a futuro, pero la intención es depurar un poco más del sistema político y evitar tantos aventureros que a la gente le molesta. A la gente le molesta tener 16 opciones en la papeleta, de las cuales tendrán 3 o 4 opciones reales de prosperar, ¿no? Usted menciona, no prosperó el tema de, por ejemplo, una segunda vuelta para alcaldes o prefectos. ¿Qué pasó ahí? Simplemente no hubo consensos, ¿no? No hubo consensos. Una segunda vuelta también implica más costos para el Estado generando una otra elección. Pues tampoco a los ecuatorianos les gusta elección tras elección, tras elección, tras elección. El problema es que usted tiene ciudades muy importantes, capitales de provincias, en donde hay alcaldes que ganan con el 20%, ¿no? Y enfrentan una crisis de legitimidad durante todo su mandato. Pero es el sistema que tenemos actualmente, ¿no? Ahora, respecto de todo digamos, andamiaje en cuanto a las reformas al Código de la Democracia, precisamente esas reformas se votaron en conjunto, o hubo los votos más bien, tanto de ADN como del correísmo, los dos bloques fuertes, y con estas modificaciones hay partidos y movimientos o actores políticos que hablan de que ADN y el correísmo buscan concentrar la representación nacional a partir de este nuevo aparataje, digamos, de las reformas. ¿Cómo lo Sin duda hay críticas, ¿no? Y es lógico que hayan críticas desde otros sectores políticos. Este es un debate permanente, en donde yo no creo que nadie es dueño de la verdad, sino que se alimenta esa discusión permanente. Eso pasó en el Código de la Democracia con preocupaciones reales de ciertos grupos. Lo que hay que entender es que también es dinámico el mundo político, entonces lo que a veces se vive en un momento difícilmente se repite en 2 años, es cambiante, pero el sistema en general busca fortalecer opciones para evitar dispersiones. Y sí, es cierto, una crítica que se hizo es el hecho de que con ese método probablemente esta asamblea sería 50% ADN y 50% RC, ¿no? Sobre todo por la votación que se dio en la última elección. Pero este cambio, por ejemplo, con el tema de método, precisamente también puede apuntar a que los gobiernos seccionales repitan lo que está pasando ahora en la Asamblea. Ahí es donde apunta ADN, teniendo en cuenta el envión que tiene ahorita. El método solo aplica realmente para elecciones pluripersonales. Se podría decir que en la candidatura, por ejemplo, individual de alcaldes y de prefectos, no, el método primero no tiene incidencia. Pero los consejos sí pueden ser determinados por la fuerza de una lista u otra. Y sin duda, como son elecciones pluripersonales, depende también el nivel de votos que tiene un espacio territorial, porque es diferente el método en la aplicación, por ejemplo, de la provincia de Guayas y en la provincia de Bolívar. Va variando en muchas cosas. En todo caso, sí, lo que se busca es que hayan fortalezas, incluso en los gobiernos seccionales, ¿no? De quien vaya a ganar y quien pueda arrastrar una opción.
En el caso de ADN, si le va bien a un candidato, será el que arrastre. En el caso de otras listas, será él el que arrastre su votación. Ahora también un poco para entender la dinámica de esta reforma que podría aprobarse, obviamente tendrá que llegar a las urnas. En caso de que se apruebe, ¿aplicará cuándo? El caso de la reforma constitucional tiene primero que superar todavía un segundo momento constitucional, porque en un primer momento lo que se dio solo fue un dictamen de vía de la Corte Constitucional respecto de a dónde tiene que tratarse este tema. Superado eso, y en el caso de ser aprobado en el Pleno de la Asamblea, en donde hace faltan solo 77 votos, no los ciento y pico para el resto de reformas, deberá pasar a la Corte evaluar la constitucionalidad del aprobado y someterse a votación, dice la ley, en un periodo de 45 días. Ahora bien, siendo responsables nosotros también con los momentos electorales, estamos pensando y se discute la posibilidad no solo de juntar las dos reformas constitucionales en el caso de que esta sea aprobada, sino del envío de más preguntas que puedan hacerle al proceso electoral que podría darse a principios del próximo año, más condum y más sustento de más reformas, ¿no? Es decir, si se está tratando de empatar los tiempos de la primera reforma con la segunda para que Eso sea solo sí, un proceso. eso sí. Y todavía se explora la idea de que haya más propuestas, quizás ya no a través de una reforma en la Asamblea, pero sí de preguntas de consulta popular que se junten al mismo proceso. Preguntas como cuáles podrían resolverse a partir Son de varias, ¿no? Son varias, pero se ha discutido, como digo, de forma general, temas de reforma política, temas de reforma económica, que podrían ir en una consulta para que sea un proceso un poco más robusto, ¿no? De más trascendencia. Se habló del tema del futuro del Consejo de Participación. Sin duda, ese siempre es un tema que está en discusión, la eliminación total, el restarle competencias y devolverlas al Poder Legislativo, en fin, lo que siempre se ha discutido en este país, pero que hasta ahora no se concreta, ¿no? Con fuerza.